Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la invitación que hicieron a su servidor para participar en el Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Así también agradezco al equipo de producción de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, quien se encarga de hacer la transmisión a través de Facebook Live. Bueno, sin un preámbulo más, me gustaría comenzar a platicarles de una alternativa del control de plagas en la Malinche. Su servidor, Saúl Beristain, quien en este momento es el director de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, estamos por iniciar. Bien, inicio platicándoles de las alternativas de control biológico. Para eso quisiera platicar dónde está nuestro volcán. El tema de interés del día de hoy es la Malinche. Bien, aquí está nuestra hermosa y querida República Mexicana. Como se dan cuenta, estamos llenos de cordilleras. A esta zona, no sé si alcanzan a ver el mouse, a esta zona se denomina el eje neovolcánico. En el eje neovolcánico aparece entonces hacia el centro nuestra Malinche. El Parque Nacional de la Malinche tiene las siguientes características. Está ubicado en la parte sur del estado de Tlaxcala. También colinda con la cara sur, con el estado de Puebla. Les ruego un segundito, voy a compartir la liga que me acaba de llegar. Bien, así también, esta información que estoy proporcionando es es la información que generaron unos colegas, la doctora Adriana Montoya, el doctor Alejandro Kong. Bien, como se dan cuenta, la Malinche es de gran importancia como parque nacional. Tiene una gran cantidad de especies. Bien, esta imagen que estoy proyectando en este momento es una imagen que fue copiada desde la estación espacial. Esta imagen fue adquirida a través de una cámara Nikon con un lente de 100 milímetros. Como se dan cuenta, es hermosa la montaña desde la estación espacial. Ofrezco una disculpa, pero estoy pegando la liga a todas las personas que nos puedan estar, que puedan estar interesados en ver nuestra transmisión. Ahora sí, estoy al 100 con ustedes. Sin embargo, hoy en día vemos que hay una amenaza para la Malinche. Sobre todo lo ocasiona un gusano llamado el gusano descortezador. Estas son algunas imágenes que se han capturado de los daños de la Malinche que están ocasionados por este gusano. Como se dan cuenta, inclusive a simple vista, desde la capital de Tlaxcala, se puede observar ya manchas de árboles dañados por el gusano descortezador. Hoy en día les quiero platicar de que puede existir otras alternativas para el control de esa plaga. Avanzo con la siguiente diapositiva. Para eso hablaremos de plagas. ¿Qué son las plagas? Las plagas son organismos o son poblaciones que crecen de manera poco controlada y que ocasionan daños. Algunas de las plagas conocidas en México es, por ejemplo, el chapulín, Sphenarium purpurascens. Este insecto ocasiona daños porque es un organismo defoliador, es decir, consume las hojas de las plantas y les ocasiona daño, y esto en consecuencia genera también daños económicos, sobre todo los agricultores. Pero una plaga también podría poner en peligro la alimentación del ser humano. Otra plaga está aquí también, la mosquita blanca, que afecta a muchos cultivos como lo es a los tomates, a los jitomates, entre otros. Otra plaga en México es el saltamontes. También ataca a las plantas, pero no necesariamente las plagas atacan siempre a las plantas. Seguramente han oído hablar de la garrapata, Bófilos microplus. Las garrapatas afectan o infectan a
a mamíferos y pueden ocasionar también daños económicos. Generalmente las garrapatas afectan tanto al ganado vacuno como al ganado caprino. Y entonces eso reduce que también existan pérdidas en la producción de cárnicos para la alimentación humana. Otra de las plagas que podemos encontrar aquí es el gusano cogollero, Spodoptera frugipera. Este gusano, en colaboración con el gusano barrenador, causan daños sobre todo a la producción del maíz. Son de los insectos que quizá exigen mayor atención en el control de plagas en el estado de Tlaxcala, dado que Tlaxcala tiene una gran producción de maíz. Bien, este es el gusano que ahorita preocupa mucho a las autoridades tlaxcaltecas y mexicanas, que es el gusano descortezador, Dendroctus mexicanus. La mayor parte de los insectos tienen 4 estadios. Uno de ellos es huevo. Los adultos ovidepositan en algún sitio. Este huevo va madurando hasta formar una larva. Después de la larva se puede formar una ninfa y después de la ninfa se forma un adulto. Aquí en esta imagen vemos a un adulto del gusano descortezador que está afectando a la Malinci. Y en esta parte podemos ver cómo es que ocasiona este daño. Se le denomina descortezador porque también es un barrenador. Como se dan cuenta, forman algo parecido a túneles dentro de la corteza de los árboles, y eso hace que el control sea complicado, porque el insecto está debajo de la corteza del árbol. Y este es un daño muy severo que le ocasiona a los árboles, lo que provoca la muerte de los árboles. Y la muerte de los árboles, según me dicen los pobladores, es en muy pocos días. Hasta en 2 meses o menos de 2 meses, el árbol que estaba sano podría estar ya infectado. Paso con la siguiente diapositiva. Este es otro insecto llamado Tenebrio molitor. Este insecto ataca principalmente a los graneros. Le gusta vivir en los graneros, sobre todo de trigo principalmente. ¿Por qué hablo de Tenebrio molitor? Porque ese fue el insecto modelo en el cual se han hecho algunos experimentos en colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la Universidad Autónoma Metropolitana y desde luego la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Sí, está bien. Voy a platicar un poquito del control biológico. El control biológico es el uso de organismos para controlar poblaciones. El control biológico se da de manera natural. ¿En qué consiste? En que existen animales o existen enemigos naturales. Pongamos como ejemplo, en la Malinci existe una variedad de coyotes. Estos coyotes pueden alimentarse, por ejemplo, de algunos conejos. Y entonces son enemigos naturales. La población de conejos seguramente no se va a incrementar porque existen coyotes que se van a alimentar de ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces existe un control de poblaciones y como sucede de manera natural se denomina control biológico. Pero el control biológico se da en todas las cadenas tróficas. Es decir, pueden ser esas poblaciones pueden ser controlados de mamíferos que controlan mamíferos, aves que controlan aves, mamíferos que controlan aves, aves que controlan reptiles. A partir de esta parte de la plática hablaré solamente de control de insectos. Todas las poblaciones pueden ser controladas, pero como el tema que nos atiende en este momento es el control de plagas, solamente hablaré de insectos, aunque las plagas no necesariamente son solamente insectos. En las ciudades podemos ver, por ejemplo, plagas de perros callejeros, podemos ver plagas de ratas, etcétera. Y que bueno, en este momento no hablaré de ese tipo de plagas, solamente hablaré de insectos plaga. Bien, entonces el uso de organismos vivos como agentes de control de plagas, eso es el control biológico. ¿Y qué es una plaga?
Una plaga es un organismo competidor o es un antagónico de un cultivo, como lo habíamos visto hace un momento. Y las poblaciones, cuando estas poblaciones crecen, porque no hay un control, entonces ocasionan daños. De hecho, ningún insecto debería ser plaga. Se convierte plaga cuando su población se incrementa. Y si se incrementa va a ocasionar principalmente dos tipos de daños: los daños a las plantas y los daños a la economía. Entonces es cuando la plaga es preocupante. Bien, como les platicaba, a partir de este momento solamente hablaré de control de insectos plaga. Los insectos pueden ser controlados por distintas poblaciones. Seguramente habrán visto que hay aves que se comen a insectos, algunos reptiles también se alimentan a partir de insectos. Haré otra acotación. Aquí el control de estos insectos solamente serán por agentes. En esta diapositiva platico de agentes microbiológicos. Por ejemplo, hay virus que pueden infectar a los insectos y entonces reducen su población. También existen bacterias que pueden infectar insectos y en consecuencia también reducen su población. Existen nemátodos y también existen hongos. El tema del cual les voy a platicar, como se dan cuenta, voy haciendo algo similar a un embudo. Comencé desde lo muy general hasta llegar a algo muy particular. Hablaremos solamente de control de insectos, pero ese control de insectos lo harán solamente utilizando hongos. ¿De acuerdo? Entonces, como los hongos pueden infectar a los insectos y les ocasionan un daño, es una forma de control biológico. ¿Qué tipo de hongos son? Solamente hablaremos de hongos microscópicos, aquellos que se ven como mohos, como terciopelos, cuando crecen sobre algún tipo de sustrato. Aquí en esta diapositiva les platico cómo es el mecanismo de infección. Supongamos que esta es la cutícula del insecto, algo similar a la piel. Los insectos no tienen piel, pero tienen algo denominado cutícula. La cutícula está cubierta en la parte más externa de lípidos, de grasas. La parte más interna están recubiertas de proteínas y aún más interna de un compuesto químico llamado quitina. Es importante porque los insectos van a producir unas enzimas, van a romper primero los lípidos, que se llaman lipasas. En segundo punto, las proteínas, van a romper proteínas, y las enzimas que rompen las proteínas se llaman proteasas, y al final la quitina y las enzimas que rompen la quitina se llaman quitinasas. Aquí hay una micrografía reportada por Álvarez Campos en el 2005 y Tomás y Reed en 2007, donde podemos ver que aquí hay un conidio. Un conidio es una célula de dispersión de los hongos. Este conidio está sobre la piel de un insecto. En este caso, Sbophilus biclopus es una garrapata. Es una micrografía tomada con un microscopio electrónico, y como podemos ver, aquí está el conidio, la célula infectiva. Este va a crecer sobre la cutícula, va a provocar que penetre hacia el interior del insecto. Una vez ya dentro del insecto, van a crecer estas estructuras que se denominan hifas. Son parecidos a, si los pudiéramos ver como los vemos aquí en el microscopio, son parecidos a espaguetis. Van a crecer, o a fideos, que crecen en el interior del insecto, pero son microscópicos. Posteriormente van a producir células de dispersión que son los conidios, entonces se va a hacer un ciclo. Van a estar infectando a más insectos, esos insectos mueren, cuando mueren generan más conidios y vuelven a infectar. Como se dan cuenta, que hay un ciclo infectivo. Y bueno, de esa manera va a producir la muerte del insecto. Antes de que el insecto muera, nosotros podríamos observar, sobre todo en laboratorio, que el insecto ya está siendo atacado por el hongo. ¿Por qué? Porque el insecto cambia su comportamiento. A él le gusta, como el microorganismo comienza a consumir sus nutrientes del hongo, comienza a tener un desequilibrio hasta que ataca el sistema nervioso central, y entonces puede provocar que el insecto tenga movimientos involuntarios. Y de esa manera en el laboratorio podemos sospechar que el insecto ya está infectado.
¿Cómo se producen los hongos a nivel laboratorio? Bueno, pues miren, aquí tenemos una cepa, aquí tenemos al hongo, les decía que es como un moho, en una caja Petri. A través de una solución, que es una solución parecida a un detergente, se denomina Twin 80, lavamos la superficie, las observamos al microscopio y con eso podemos hacer un conteo de las células. Y esas las vamos a sembrar en distintos medios de cultivo. El ejemplo que le estoy platicando ahorita se probaron 4 medios de cultivo, uno que tenía arroz, otro que tenía avena, otro arroz peptona y avena peptona. Después de que se eligió el mejor medio, después modificamos atmósferas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los hongos, cuando modificamos la atmósfera, esto es una botella serológica, donde ahí le cambiábamos las atmósferas. Nos dimos cuenta que, o sospechábamos que modificando las atmósferas podíamos producir más células infectivas, más conidios. Estos conidios fueron evaluados la hidrofobicidad y la germinación, y después se hicieron bioensayos. ¿Qué es un bioensayo? Pusimos en contacto los hongos las esporas, los conidios, perdón, con los insectos y vimos cómo se iban muriendo. Y eso es lo que voy a mostrar más adelante. Como todo proceso científico tiene que ir valorándose. Utilizamos algunos modelos matemáticos. Este es un modelo que ya ha sido publicado en diversos artículos, es la ecuación logística. Este modelo es nuevo. Este modelo se generó en el laboratorio donde trabajaba, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y ha sido publicado principalmente por 2 investigadores, su servidor y la doctora Divaneri Rodríguez Gómez. Avanzo, por favor. No le pongan mucha atención a las matemáticas, sé que les encantan las matemáticas, pero en esta ocasión no vamos a hablar mucho de matemáticas. Solamente quiero mencionarles que las matemáticas nos sirven como herramienta para describir algunos comportamientos en los laboratorios. Bien. ¿Cómo tenía que saber que el hongo que estaba utilizando era el hongo adecuado? Lo que hicimos, algo parecido a una prueba de paternidad. Se hizo la extracción del ADN y se hicieron una secuenciación. Para eso buscamos en sitios muy específicos, que son la parte ribosomal del DNA, y ahí identificamos este organismo. Obtuvimos el ADN, hicimos una amplificación, y luego esa amplificación la secuenciamos. Esta que se encuentra en la parte de aquí arriba es la secuencia del hongo que ocupamos en los experimentos. Y nos dimos cuenta que este hongo pertenece al grupo, bueno, es género y especie llamados Metarrhizium anisoplia. Si ustedes tienen la curiosidad y les interesaría ver qué se hizo, aquí se encuentra el número de acceso, el FJ876298. ¿Qué es este número? Si tú te metes a la página del National Center for Biotechnology Information, NSBI, metes ese código, puedes ver que esta información que te estoy mostrando en este momento. Bien, cuando se hace una alineación, se mete en una base de datos, es parte de la bioinformática, es decir, la informática que se utiliza en procesos biológicos. Cuando se comparó con qué es lo que existía con otros organismos, observamos que efectivamente era Metarrhizium anisoplia, pero encontramos que era una variedad Lepidopsis. Es como su apellido, como su nombre, su apellido paterno y su apellido materno, algo similar a ello. Observamos que tiene una homología de aproximadamente del 96%. Si bien es cierto, la homología es baja, pero es lo más cercano a los comparativos que otros investigadores ya habían hecho. Como les había mencionado, probamos 4 medios de cultivo. El primer medio de cultivo era arroz. Aquí vemos cómo el efecto del medio de cultivo sobre la producción de las células de interés, en este caso eran los hongos. Como se darán cuenta, el arroz fue un medio que no me produjo suficientes células. Sin embargo, cuando al arroz le agregamos peptona, la producción de conidios se incrementó. Luego probamos un medio de cultivo solamente con avena, y la avena pues me producía casi lo mismo, estadísticamente lo mismo, que el arroz con peptona. Pero si le agregaba peptona, entonces me producía también mayor cantidad de conidios.
Por lo tanto, este medio fue el que nos gustó más porque producía más células. Después de eso probamos las atmósferas. Primero elegimos un medio de cultivo y luego probamos las atmósferas. Se probaron 4 atmósferas. Una que tenía 16% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono. Era una mezcla de dos atmósferas. La otra tenía 21% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono. Una atmósfera normal, es decir, la atmósfera que anda con la que nosotros convivimos, anda aproximadamente en 21%, pero 0.5 de dióxido de carbono. Luego movimos una atmósfera que era totalmente oxidante, aquella que tenía solamente 26% de oxígeno. Como se darán cuenta, los hongos se estresaron y al estresarse comienzan a producir más cantidad de células infectivas llamadas conidios. Y entonces este tratamiento me gustó, porque como se darán cuenta, tenemos más conidios cuando modificamos la atmósfera. Sin embargo, elegimos primero un medio de cultivo, entonces sumamos ya 2 características. Encontramos que el medio que tiene avena con peptona me produce más conidios y después ese medio le provee estas cuatro variables y entonces el de 26% de oxígeno me produce más conidios. Ahora habría que valorar qué tan infectivos eran. Para eso hicimos un bioensayo. ¿En qué consistió este bioensayo? En infectar a un insecto llamado Tenebrio molitor, mostré algunas imágenes hace un momento, y los probamos con las atmósferas que habíamos producido. Aquí es donde ocupamos el modelo matemático y aquí es donde viene lo interesante. Esta parte fue cuando infectamos a los insectos. A las 0 horas, no, a los 0 días no había muerte y teníamos el 100% de los insectos vivos. Conforme comenzó a avanzar, al primer día estaba muy preocupado porque dije, no se mueren los insectos. El segundo día también estaba preocupado porque no se morían los insectos. Sin embargo, al paso de ese tiempo, en un tratamiento, el que tiene el 25% de dióxido de oxígeno y 5% de dióxido de carbono, ese es el que empezó a matar primero a los insectos. Y como se dan cuenta, fue un tratamiento muy exitoso porque a partir del 5.º día, al 6.º día, ya no había un insecto vivo. Sin embargo, el tratamiento que más me había gustado, que era el que tenía 26% de oxígeno, que es el que más conidios me produce, está en color azul, está con este cuadrito. Tardó unos días más en empezar a aparecer las muertes. En el primer tratamiento, al segundo día, pensamos a ver que morían los insectos. Sin embargo, en el tratamiento azul, que es de 26% de oxígeno, empezó a aparecer la muerte alrededor de los 3 días. ¿De acuerdo? Sin embargo, a los 5 o 6 días, ya todos los tratamientos habían matado a la población. Bueno, y seguramente quieren ver cómo quedaban los insectos. Aquí está. Este es un adulto, no está micosado, estoy mostrando el antes y después. Aquí está el adulto de Tenebrio molitor. Y después aquí vemos cómo quedó. Si se dan cuenta, está momificado el insecto. Pero además era jugarle así como al detective, como a ver las causas por qué se murió ese insecto. Entonces vemos aquí a través de un microscopio, de un estereoscopio, si se dan cuenta, ahí está crecido el moho. Ahí está crecido, estamos haciendo las pruebas iniciales para ver de qué murió el insecto y vemos que tenemos aquí crecido el moho. Se me ocurrió quitarle una alita, permítame utilizar ese término, una alita y observamos que en el interior del insecto había mucho micelio crecido. Les decía que es como algodón o como espagueti. Estaba como fideos crecidos sobre el insecto. Y entonces estaba muy contento. ¿Por qué estaba contento? Porque sabía que este insecto había muerto por causa del hongo, no por otra causa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estaba contento. El adulto se podía morir con el ataque del insecto, del hongo. Sin embargo, les recuerdo que hay 4 estadios de los hongos: huevo, larva, ninfa y adulto. Se me ocurrió infectar ahora perdón, aquí tengo un resumen de lo que pasó. Les platico un poquito más, regreso aquí en el modelo. El tiempo, este modelo, insisto, fue creado en el laboratorio. A
A este tiempo le llamamos tiempo de retardo, es decir, el tiempo en el cual estaba preocupado porque no veía muerte de los insectos. Después se genera un concepto que se llama tiempo letal 50, que es el tiempo necesario para que el 50% de la población se muera. Sigan por favor el cursor. Aquí en el primer tratamiento vemos aquí va el 50% y luego llego acá. En este aparentemente es como 2.7, 2.8 días el tiempo letal 50, es decir, el tiempo en el cual la mitad de la población se murió. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en esta tabla. Tenemos el tiempo de retardo. Hay un tratamiento que tardó 3.5 días, hay otro que tardó 3.77, otro que tardó 2.14, que es el que me gustó, pero el que más producía con ellos no fue necesariamente el que dio un tiempo de retardo más corto. Luego denominamos un concepto tasa específica de muerte, ¿de acuerdo? Está representado por la letra K. Y luego vimos la sobrevivencia final. Cuando nos dimos cuenta, al final del experimento ningún insecto sobrevivió, por lo tanto la sobrevivencia final era del 0%. Y este es quizá el valor más importante, el tiempo letal 50, el tiempo en el cual la población se muere al 50%. El tratamiento con 21% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono fue el más corto, fue el que mata más rápido a la población, pero no necesariamente es el que produce más células. Entonces aquí estamos en disputa, no sabía qué tratamiento elegir. Si me quisieran que yo produzca hongos para tratar una plaga, ahí tengo un dilema. Pero ya lo resolví. Si necesito matar a la plaga muy rápido, utilizaría este tratamiento, 21,5%. Pero si necesito producir más células y que no sea tan necesario matar tan rápido la plaga, utilizaría este tratamiento. Por favor, vayan pensando qué tratamiento utilizarían para el gusano descortezador de la malincia. Al ratito, ojalá lo puedan comentar ustedes. Bien, después infectamos a las larvas. ¿Qué creen? Que las larvas son muy resistentes. Como se dan cuenta, no alcanzamos el 0% de sobrevivencia final que habíamos observado en el tratamiento anterior. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, intentamos buscar una explicación. Esta es una larva que no está micosada. Aquí está una larva que sí estuvo micosada. Del tratamiento repito aquí, quizá no lo aclaré. Se metieron, no sé, determinado número de insectos. Algunos se murieron, otros no. Los que se murieron, les hicimos otra vez al detective y nos dimos cuenta que están aquí momificadas y están infectadas con el hongo y aquí se ven los conidios de este hongo. Haciendo un acercamiento, en esto donde está el cursor, ahí ven, está infectado con el hongo y efectivamente creció ahí. Entonces, en este caso las larvas fueron, su muerte fue ocasionada por el hongo que nosotros le pusimos. Sin embargo, como recordarán, hubieron larvas que no se murieron y aquí están. Observamos una mancha, porque por este punto intentó infectar el hongo al insecto, o no lo logró. Y el insecto es un mecanismo de defensa, que es como formar una costra para evitar la infección. Hay un experimento que vi de unos colegas investigadores donde ellos asumen que se forma un compuesto químico llamado melanina y ese compuesto llamado melanina forma una barrera para que no sea infectado por el hongo. ¿De acuerdo? Entonces, pareciera ser, supongo, sin tener los datos experimentales, que esta mancha era ocasionada por melanina. ¿De acuerdo? Bien, aquí está una tablita de los resultados que tuvimos. Están los 4 tratamientos, pero en esta ocasión infectamos a las larvas. Como se darán cuenta, esta es la parte que más nos preocupó. Hubo sobrevivencia. Aquí el 72.5% sobrevivió a la infección. En el siguiente tratamiento, el 83% sobrevivió. En el otro tratamiento que fue bueno, que también fue bueno con adultos, sobrevivió solamente el 36%, y aquí sobrevivió el 72%. Bien, el tiempo letal 50. En el primer tratamiento no lo conseguimos porque no se alcanzó a morir ni siquiera el 50% de la población. Lo podemos ver. Una sobrevivencia del 72%. Tampoco se alcanzó en el otro tratamiento.
Sin embargo, en el tratamiento 21.5, allí sí se consigue, no era más de la mitad, pero el tiempo letal 50 fue de 8.89 días, casi 9 días. Entonces fue muy tardío comparado con los adultos. De aquí podemos empezar a sacar una conclusión. Los adultos son menos resistentes al ataque del hongo comparado con la larva, aun cuando es el mismo insecto y es el mismo hongo. Entonces el estadio afecta. Y eso es necesario porque de ahí viene la propuesta para tratar algunas plagas en la malincia. ¿De acuerdo? Esto es la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo es que la larva sobrevivió. Estas son la larva que no estaba infectada, la larva que estaba infectada pero sobrevivió y la larva que desafortunadamente, bueno, que afortunadamente para nuestros fines científicos, sí sobrevivió. Entonces la podemos ver que está ahí toda momificada y la muerte fue ocasionada por el insecto. Bien, les decía que un colega en el 2009, un investigador de apellido Chauvin, él investigó qué pasaba y en su artículo él describe cómo es que cuando aquí está un conillo infectando, el insecto produce una mancha llamada melanina. Si bien es cierto, yo no medí la melanina, pero quiero pensar que esta mancha que está aquí es de melanina. Aquí podemos ver lo que sí publicó el investigador. Paso a la siguiente. Ya casi termino. Como podemos ver, tenemos un resumen de resultados y vemos que los adultos de Tenebrio molita presentan mayor susceptibilidad a control biológico con el hongo Metarrhizium, ¿de acuerdo? Pero que también vimos que la atmósfera rica en, perdón, aquí quise decir oxígeno, denme un segundito, voy a corregir. No, perdón, sí es lo correcto. Sí es lo correcto. La atmósfera rica en oxígeno, es decir, el tratamiento que tenía 21% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono, incrementaron la infectividad. Recuerden que aparecía antes el tiempo letal 50 en ese tratamiento, pero no era el tratamiento que necesariamente me producía más conillos. Bien, entonces, en conclusión, podemos ver que el control biológico presenta una alternativa para reducir poblaciones de insecto plaga. Y aquí haré un comentario que no tiene suficiente sustento científico. Pero como vimos, los tenebrios adultos son más susceptibles a ser controlados por hongos. Y quiero regresar a esta imagen. Esta es el gusano descortezador. El gusano descortezador es probable que sea más susceptible adulto que la larva. Y además tenemos un problema, que nos va a ser difícil hacer llegar al interior del tronco de los árboles, hacer llegar el agente de control biológico. Pero si pudiéramos controlar el adulto, ahí rompemos el ciclo biológico de este insecto. ¿Por qué? Porque al controlar, al reducir la población de este adulto, ya no va a poder ovidepositar, es decir, colocar huevos. Al no haber huevecillos, ya no habrían larvas ni habrían linfas, y entonces ahí podríamos reducir la población de este insecto. ¿De acuerdo? Bien, si bien es cierto, no hemos hecho experimentación con ello, hay reportes en la literatura científica que hongos parecidos a Metarrhizium pueden controlar esa población. Específicamente es un hongo llamado Boveria baciana. Ya tengo un artículo donde ese hongo sí pudo controlar la población. Entonces, aclaro, no tengo todavía evidencia científica de que lo pueda hacer, pero valdría la pena intentarlo. No sé qué opinan ustedes. Y si es que sí, los laboratorios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala están abiertos si algún estudiante quisiera investigar junto con su servidor y con algunos colegas de otras universidades y colegas de la institución. Bien, platicaré de las perspectivas. Es lo que les acaba de decir. Se puede indagar si alguna variedad de hongos entomopatógenos. Entomos significa insectos, patógenos que generan una enfermedad. Entonces, agentes que ocasionan enfermedad en los insectos, podríamos evaluarlos para ver si podemos controlar específicamente el descortezador de la Malinci. Sin embargo, en la Malinci no es la única plaga que existe. Podríamos encontrar ahí saltamontes, chapulines, otro tipo de insectos. Entonces, como se dan cuenta, esta plática no está específicamente dirigida al descortezador, pero podríamos buscar una alternativa.
Como todo científico, quizá forma parte de la Egoteca, publica sus resultados. Aquí tengo un listado de algunos de los resultados que se han publicado con las investigaciones que les acaba de mostrar. Agradezco mucho su atención. Si tienen